Dios me le bendiga a todos mis hermanos, el pastor Tomás del Orbe con el estudio bíblico de la semana. Recuerda suscribirte al canal y compartir los videos. Hoy queremos hablarte sobre las dispensaciones bíblicas. ¿Qué es una dispensación? Bueno, es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre. Recuerden que está bien claro en la Biblia que el hombre fue hecho con libre albedrío. Esto significa que puede elegir. Por eso no estamos de acuerdo en la teología que trata de enseñar que el hombre está predestinado. Fue la teología de Juan Calvino. Tengo muchos amigos que tienen como doctrina la teología de Juan Calvino del siglo XVI, que fue enfrentada por Arminio, otro teólogo del siglo XVI, quien le contradecía a Juan Calvino cuando hablaba de que el hombre es el arquitecto de su destino y que él es quien debe elegir. De hecho, Dios dice en su palabra: pongo delante de ti la vida y la muerte. Entonces, como el hombre tiene libre albedrío, y creo que Dios le ha permitido que él sea el que elija lo bueno o lo malo. O sea que el hombre tiene entonces la oportunidad de elegir o servirle a Dios o no servirle. Ya entendiendo esa parte, paso a hablarle, mis hermanos, sobre las dispensaciones, que es un periodo con un tiempo que solamente Dios sabe qué fecha le va a poner a cada uno. O sea, Dios somete al hombre a un tiempo donde le da oportunidades, y el hombre tiene ahí el gran privilegio de aprovecharla. Las dispensaciones son siete dispensaciones. Los teólogos están de acuerdo en que son 7 las que van a pasar, han pasado ya la mayoría. La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. Ese fue el tiempo donde Dios puso a Adán en el huerto. La palabra del Señor en Génesis capítulo 1 explica bien claro cómo Dios, después de crear los cielos y la tierra, o también organizar los cielos y la tierra, ya que de Génesis 1 del versículo 1 al 2, ahí hay algo muy importante, y es que primero dice: Dios creó los cielos y la tierra, y luego pasa a decir que estaba desordenada y vacía. Ahí no vamos a entrar mucho en cuanto a una teoría que hay de la tierra original y otra de la tierra progresiva. Lo que sí entendemos es que ahí en Génesis encontramos que Dios hizo al hombre, y ese periodo llamado la inocencia fue donde Adán se mantuvo en el huerto del Edén por un tiempo. La gente cree, leyendo la Biblia como si fuera una revista cualquiera, creen que todo pasó en un día. O sea, Dios puso a Adán en la mañana y en la tarde pecó, y no fue así. No fue así. A veces la Biblia, de un versículo a otro, pueden haber diferencias de muchos años. Entonces, este periodo de la inocencia, que inició cuando Dios puso a Adán en el huerto, tuvo un tiempo, y en ese tiempo Adán estaba en total obediencia a Dios. Fue cuando el Señor lo puso, como dice la palabra, a enseñorearse de todo lo creado. Dice que Él le puso el nombre a los animales,
e incluso dice que el nombre que él le puso es el que permanece hasta hoy. Adán venía siendo como el mayordomo de todo lo creado por Dios en esta tierra. El mayordomo. El que, por eso dice la palabra que el mismo Dios le dijo a Adán: el temor tuyo le he puesto a los animales. O sea, los animales le temen al hombre. Por eso cualquier tipo de animal, cuando un animal ataca al ser humano, regularmente lo hace precisamente por el temor, porque cree que el ser humano le va a agredir. Pero Dios le puso a los animales el temor hacia Adán. Él venía siendo como el administrador aquí en esta tierra. Dios le dijo que tenía que labrarla, etcétera. En ese tiempo de inocencia, ese tiempo de inocencia, no hay una cantidad de años que podamos hablar, pero sí fue un tiempo donde Adán disfrutó de la comunión con Dios. Adán podía hablar con Dios todos los días y creo que fue la parte más hermosa que vivió el hombre, teniendo comunión con Dios. Ya todos sabemos la historia como Adán, al ser probado, porque repito, el hombre al tener libre albedrío va a tener que ser sometido a la prueba. Eso es lo que va a permitir enseñarnos si en verdad vamos a obedecerle a Dios o no le vamos a obedecer. Por eso cuando Adán fue tentado, que primeramente fue la mujer la que cayó en el pecado, pero luego ella también, al darle del árbol prohibido, Adán pecó. Al pecar, Adán y Eva, termina la dispensación de la inocencia. Quiere decir que entonces debemos decir que la dispensación de la inocencia se inició cuando Dios puso a Adán en el huerto y terminó cuando Adán pecó y fue sacado. Dios lo sacó del huerto porque Dios no quería que el hombre, estando ahora en pecado, comiera del árbol de la vida que estaba en un lugar reservado para que el hombre lo comiera después que pasara la prueba de la obediencia. Pero como no pasó, entonces Dios le dijo: vamos a sacarlo del huerto y no vamos a permitir que coma del árbol de la vida. Y al árbol de la vida le pusieron, dice, un querubín que lo cuidaba para que el hombre no fuera a comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su condición de pecado. Termina la dispensación de la inocencia. Terminó cuando, repito, cuando Adán y Eva pecaron. Esa dispensación de la inocencia, la número 1, le da paso a la dispensación de la conciencia. Esta es la dispensación que se inicia cuando Adán y Eva pecaron y que a partir de ahí comenzaron los problemas. La palabra dice que Adán y Eva tuvieron que ver cómo Caín mató a Abel. Y no solamente eso, dice que los hombres comenzaron a multiplicarse y que cuando comenzaron a multiplicarse, comenzó también a crecer la maldad en ellos. Dice que querían tener mujeres entre todas, era un desorden. Esa dispensación de lo que fue la conciencia se caracterizó porque era un caos lo que había. De tal manera que dice la palabra de Dios que a Dios le dolió haber hecho al hombre. Dice la palabra: todo designio de los pensamientos del hombre es hacia el mal. Por lo tanto, él dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Sin embargo, en esa situación de caos, de pecado, de desobediencia, muerte de Abel y todo lo que significó esa promiscuidad, el hombre se inclinó a lo malo. En toda esa dispensación de la conciencia, el hombre se alejó de Dios. Pero la palabra dice que Dios encontró
en una sociedad corrompida, Dios encontró un hombre llamado Noé. Y Dios decide a través de este hombre llamado Noé, que lo encontró justo, comienza Dios a tratar, porque decide eliminar al hombre que creó. En este gobierno, en lo que fue esta dispensación de la conciencia, Dios determina eliminar al hombre. Repito, diciendo, todo designio de su pensamiento es hacia el mal, por tanto lo voy a eliminar. Ahí es cuando Dios decide traer el diluvio. El diluvio, Dios decide que el hombre sea eliminado a través de un diluvio, pero dice que encontró a Noé y trató con Noé, habló con Noé y le dijo a Noé que construyera un arca. Ya todos la conocemos. Y Noé comenzó a construir el arca, que Dios le dijo, debe calafatearla bien por dentro y por fuera. Era donde pensaba Dios salvar a Noé y a su familia y las especies. Entonces, esa dispensación de la conciencia terminó cuando llegó el diluvio. Dice la palabra del Señor que vino un diluvio. Antes de él no llovía en la tierra, sino que un vapor subía y regaba todo, pero no llovía. A partir del diluvio, en el momento que llegó el diluvio, terminó la dispensación de la conciencia. Pasa el diluvio, Noé sale de lo que fue el arca. Entonces Dios le da la orden a Noé de que se extiendan a los hombres. Le dice que se extiendan horizontalmente, que llenen la tierra y que comiencen otra vez a vivir como él quería, con algunos cambios. Ahora, cuando Dios le da la orden a Noé de que vuelvan a llenar la tierra y que los hombres se vayan por todas partes, ahora hay cambios que tienen que ver hasta con la alimentación, porque la palabra dice que antes de esa dispensación el hombre no comía carne. El hombre no comía carne, pero entonces aquí le dice Dios al hombre, ahora podrán comer carne, solamente que la sangre no se la coman, ni tampoco algunos animales que Dios le especificó que no debían comer, pero le dijo, pueden comer la carne sin la sangre. Entonces a partir de ahí el hombre comienza a comer carne. Pero también otra cosa que pasó al entrar la dispensación del gobierno humano, que es al que nos referimos ahora. Recuerden que ya le hablé de la inocencia, le hablé de la conciencia, que fue todo el tiempo que tuvo Adán y sus hijos viviendo, y que hubo el desorden. Pero esta dispensación de la conciencia le da paso a la dispensación del gobierno humano. En esta dispensación del gobierno humano, ahora Noé recibe órdenes y ya como le hablé, donde el hombre ahora puede comer carne, pero también hay lo que es el establecimiento de la ley. No la ley de Moisés que vino después, sino normas. Le dijo Dios a Noé, ahora el hombre va a tener que someterse a lo que son gobierno. Y ahí fue donde comenzó la ley del talión. Y dijo Dios, a partir de ahora, el que derrame sangre, su sangre se derramará. A partir de ahí, recuerden que Caín mató a Abel y no hubo ningún juicio. Pero en la tercera dispensación, que es la del gobierno humano, ahora sí hay consecuencias, porque Dios le dice que el que derrame sangre,
su sangre también tiene que ser derramada. Dispensación del gobierno humano. Estamos hablando de la tercera dispensación. Esta dispensación del gobierno humano le dio paso a lo que se conoce como la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. La promesa. Aquí Dios ahora comienza a tratar con un hombre llamado Abraham. Ya el tiempo de Noé termina, esa generación de Noé, que desde que Noé prácticamente desaparece, entonces comienzan los hombres otra vez a lo que es una rebeldía. Allá un hombre llamado Nimrod trató de hacer todo lo contrario a lo que Dios dijo. Dios le dijo a Noé que debían expandirse horizontalmente, llenar la tierra, multiplicarse. Y Nimrod lo que dijo fue: no lo vamos a hacer así, sino que vamos a construir una torre, aquella torre que conocemos, que se ha hablado mucho de ella, es la Torre de Babel, donde Nimrod, uno de los líderes, primeros líderes que se levantaron a nivel de la raza humana, este hombre, en vez de obedecer a Dios yendo horizontalmente, comenzó a construir la Torre de Babel, donde él decía: vamos a hacer un edificio, una torre cuya cúspide lleguen al cielo. Parece que él pensaba, por si viene otro diluvio, que no nos ahoguemos, pero también él lo que estaba tratando era de hacer todo lo contrario a lo que Dios mandó. El hombre siempre va a querer llevarle la contraria a Dios. Y eso es lo que nosotros decimos que es la pelea del huevo y de la piedra. Los grandes problemas de la raza humana y los grandes problemas que enfrentamos como individuos es cuando queremos llevarle la contraria a Dios. Este hombre construye la Torre de Babel y dice la palabra que Dios, hablando al Espíritu Santo, a Jesucristo, le dice: el hombre va a seguir sus planes, no va a hacer lo que dijimos y seguirá en la torre. Descendamos y confundamos su lengua. Y ahí es donde la palabra dice que comenzaron a hablar todos hablando en un idioma diferente al otro. Al confundirse las lenguas no podían seguir la obra y tuvieron que descender y obedecer a Dios entonces por las malas, porque Dios no les permitió que siguieran construyendo la Torre de Babel, sino que comenzaron a irse a donde Dios dijo primero. Entonces ahora Dios sale a buscar un hombre, ya dejando atrás la dispensación del gobierno humano, la tercera. Dios sale a buscar un hombre y se va a Ur de los Caldeos. Y allá encuentra un hombre llamado Abraham, que luego Dios, por la fe que tenía, le puso Abraham. Pero su nombre primero era Abraham. A ese hombre Dios se le acerca siendo millonario, terrateniente, con mucha tierra. Y Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. La Biblia dice que Abraham salió sin saber para dónde iba, creyéndole a Dios. Y en ese tiempo, donde no había una Biblia, donde no había una iglesia, no había un pastor, este hombre, sin ninguna ayuda humana para que conociera a Dios, porque lo que está viviendo es en una ciudad pagana, sus padres idólatras. Sin embargo, este hombre obedece a esa voz de Dios y sale y se convierte más adelante en el padre de la fe, Abraham. Entonces, con la aparición de Abraham, con la obediencia de Abraham, comienza Dios a dar promesas, diciéndole a Abraham que en tu simiente serán benditas todas las
naciones y que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Ahí se inicia la dispensación de la promesa. Promesa primero de que Abraham, como salió de su tierra y su parentela, recibiría una tierra nueva, Canaán. Pero la más importante es la celestial, porque Dios convierte a Abraham en el padre de la fe. Entonces ahora hablamos de la dispensación número 4, que es la promesa. Dios tratando con Abraham. Luego Abraham termina, sigue su hijo Isaac. Pero después de Isaac entonces viene Jacob, el hijo de Isaac, a quien Dios le cambia el nombre después de una noche buscando la bendición en aquel monte. Y de Jacob Dios le cambia el nombre y le pone Israel, príncipe de Dios. Ahí comienza la historia del pueblo de Israel. Entonces, esa dispensación de la promesa se mantiene Dios hablando, apuntando hacia lo que anunció el mismo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando sentenció a la serpiente que simbolizaba a Satanás, diciéndole que voy a poner enemistad contigo y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, tú le vas a herir en el calcañar, pero esta te va a herir a ti en la cabeza. En Génesis 3:15 ya Dios está hablando de que llegaría al mundo un segundo Adán. El primer Adán fracasó porque desobedeció. Dios está anunciando un segundo Adán nacido de una mujer que derrotaría a Satanás dándole por la cabeza. Le dijo, tú le vas a herir el calcañar, hablando de Cristo. Ustedes saben que a nadie lo matan con darle un golpe en un tobillo. Pero lo que es difícil es que a alguien que le den un golpe en la cabeza se salve. Entonces Dios le está diciendo, tú vas a herirlo en el calcañar. Eso fue cuando fue a la cruz y aparentemente el diablo lo mató. Pero dijo Dios, pero él te va a herir a ti en la cabeza. Lo que indica que viene una dispensación por ahí. Y en esa dispensación yo voy a levantar uno que terminará el reino de Satanás. Entonces, en este tiempo de la promesa, la cuarta dispensación, Dios tratando con Abraham, anuncia la venida del Mesías que debe llegar después de Dios tratar con Abraham. De esa familia, de esa línea, debe venir el Salvador del pueblo de Israel, que fue el nombre que le dio el Señor a Jacob, el hijo de Isaac y nieto de Abraham. Esta dispensación de la promesa concluye cuando llega al mundo un niño que en Egipto fue lanzado al río. La prohibición del emperador era que mataran a los varones, porque el diablo no quería que en cualquier momento apareciera ese que le iba a dar en la cabeza, anunciado en Génesis 3:15, y trató de eliminar a los varones. Lo hizo en Egipto, pero también lo intentó hacer cuando Cristo nació, que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años abajo. Entonces, este niño que nace en Egipto, tirado al río, su nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés, cuando lo tiran al agua, luego lo cría la hija de Faraón, se mantiene en Egipto hasta que recibe la preparación secular de Egipto. Y cuando ya era casi el emperador, porque era quien iba a sustituir al del momento, Dios decide llamarlo
y meterlo 40 años al desierto. Y en el desierto, después que Dios le sacó toda la cultura egipcia, lo llama desde una zarza y lo manda a libertar al pueblo de Israel, perdón, a libertar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Moisés, ya con el llamado de Dios, le da inicio a la quinta dispensación, la dispensación de la ley. Quinta dispensación. ¿Por qué? Porque la ley que Dios le dio a Moisés en tablas, recibió el pueblo de Israel los 10 mandamientos de la ley de Dios. También recibió lo que fue la ley ceremonial con cantidad de fiestas que el pueblo de Israel celebraba. Esta dispensación de la ley, que duró unos 1400 y pico de años, en ella Dios ya viene preparando al pueblo para que cuando llegue el Mesías puedan entender cuál va a ser su trabajo de expiación. Por eso en la ley es donde aparecen los sacrificios. Hay en Levítico, ahí Dios establece todo lo que iban a ser los sacrificios, la muerte de las ovejas, el macho cabrío, todo apuntaba a que llegaría un sacrificio perfecto. Por eso cuando el hombre pecaba, llevaba un animal al sacerdote para que lo degollara, y simbólicamente la sangre de ese animal serviría como la propiciación para que esa persona en pecado fuera perdonada. Dios quería que a través de los animales que se sacrificaban en la ley, la mente del hombre fuera entendiendo lo que más adelante en la siguiente dispensación iba a pasar. Entonces la dispensación de la ley con 1400 y pico de años terminó cuando llegó Juan el Bautista. Recuerden que el mismo Cristo dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de ahí, el evangelio es anunciado. Eso lo dijo el mismo Cristo. Entonces, con la aparición de Juan el Bautista, que fue el precursor de Cristo, porque él se llevaban unos meses, Juan y Cristo, pero Juan comenzó el ministerio anunciando a uno que venía tras de él, cuyo calzado, decía Juan, yo no soy digno de desatarle la sandalia. Y él decía, yo bautizo en el Jordán para arrepentimiento, pero viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Juan se encargó de anunciar a Cristo. A partir de Juan comienza la dispensación de la gracia, del evangelio, de las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que llegó el que viene a devolverle al hombre lo que perdió en el huerto. Por eso habla mucho el apóstol Pablo del primer Adán y del segundo Adán. Fue hecho el primer Adán alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Entonces Cristo, Juan el Bautista y Cristo comienza la etapa con ellos de la gracia. La gracia es el tiempo donde Dios le abre la puerta de las oportunidades al hombre. Es un tiempo donde el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo trabajan para que el hombre la aproveche. Es un tiempo como cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz.
el velo del templo se rasgó por la mitad y se abrió, dándole paso a las oportunidades. Es como diciendo Dios, la puerta se abrió. Antes de Cristo morir, esa cortina del templo se necesitaban varios hombres para abrirla, era pesada, de lino retorcido. Sin embargo, cuando Cristo dijo consumado es, ese velo se rasgó por la mitad y se abrió, indicándole al mundo y demostrado con el ladrón en la cruz, que fue el primero que entró con Cristo al paraíso, demostrando que ahora cualquiera puede ser salvo, no importa su condición, lo que haya hecho, su estatus social, su raza, no importa. Las oportunidades se abren. Ahora, este tiempo de la gracia en la que estamos viviendo está demostrado, y creo que no hay quien pueda contradecirlo, que es la dispensación más larga. La ley duró 1400 y pico de años, y todas las demás antes de la ley anduvieron por ahí o menos. Ahora, la dispensación de la gracia, la de ahora, lleva 2024 años, que es el momento cuando yo estoy haciendo este video. Estoy grabando este video para cuando otras generaciones lo puedan ver, sepan en el momento que yo digo que hasta ahora esta dispensación lleva 2024 años. Yo particularmente estoy seguro de que es la más larga, y creo que es la más larga porque Dios está dando un tiempo extra para que la gente vengan a Cristo. El apóstol Pedro, hablando de esto y refiriéndose a la burla de los que dicen que dónde está la venida de Cristo, porque desde que los padres durmieron, todo permanece igual. Y Pedro habla de esos burladores y les recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces yo entiendo que esta dispensación de la gracia, que lleva 2024 años, Dios lo que está dándole es un tiempo extra a los hombres para que busquen a Dios. Pero esta dispensación se va a terminar. Es la sexta. Estamos hablando de que solo falta una, porque son 7 dispensaciones. Repito, dispensación, periodo de tiempo donde Dios pone a prueba la obediencia de los hombres. Entonces, después de esta dispensación de la gracia, que va a terminar cuando Cristo vuelva a la tierra, que es una promesa bien clara en la palabra de Dios. La venida de Cristo está bien explicada tanto por los apóstoles como por el mismo Cristo. Cuando le preguntó Pilato, ¿tú eres rey? Y cuando le dijo el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Hijo de Dios. Y él dijo, a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y viniendo en las nubes del cielo, hablando de su reino. A Pilato le dijo, cuando le dijo que si era rey, le dijo, mi reino no es de este mundo. Queriendo decir que él sí era rey, pero que todavía no era el momento de reinar, sino que regresaría. Entonces, cuando Cristo venga, terminó el tiempo de la gracia. Dentro de ese tiempo, la Biblia enseña unos años de gran tribulación, que será cuando Cristo venga, y a partir de ahí entrará a la tierra un tiempo muy difícil llamado como la gran tribulación, y aparecerá el anticristo, muy explicado por Pablo,
y que Daniel y Apocalipsis hablan mucho de él, la bestia, el anticristo, que estará gobernando el mundo por breve tiempo. Quiere decir que el tiempo de la gracia termina cuando la gran tribulación llegue a su fin, Satanás sea preso, como dice la palabra en Apocalipsis 20. Vi un gran ángel que descendía del cielo con una cadena en la mano y que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y la iglesia que se va con el Señor estará celebrando la boda del Cordero, y los que no quisieron creer en él, pasando aquí juicios que nunca han llegado a la tierra, como serán en la gran tribulación. Entonces, después de la gran tribulación, llegamos a la última dispensación, la dispensación del milenio. Apocalipsis capítulo 20. La palabra dice que cuando Satanás sea amarrado será por 1000 años, y que ahí comienza el reinado de Cristo desde Jerusalén. 1000 años de paz, gobernando Cristo desde Jerusalén, y los que se fueron con él regresan con él a reinar por 1000 años. Ahí tenemos la última dispensación, que viene siendo muy mínima comparado con lo que fue la gracia, que hasta hoy tiene 2024 años, pero que no sabemos cuántos años más le quedan. Pero esta le va a dar paso a la última dispensación, que es el milenio. Con el milenio concluyen las 7 dispensaciones. Dijo un gran teólogo del siglo II: distinguid los períodos y las escrituras armonizarán solas. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que usted, cuando va a leer la Biblia, conozca las dispensaciones, para que entienda por qué en un tiempo se hacían las cosas de una manera y en otro cambiaban. Cuando no entendemos las dispensaciones, vamos a justificar el que el hombre tenga más de una mujer, porque David tenía varias mujeres. Cuando no conocemos las dispensaciones, estaremos leyendo la Biblia, pero la vamos a interpretar de manera errónea. Distinguid los periodos o distinguid las dispensaciones, y ellas van a armonizar solas. Cantidad de gente aplicando hoy lo que era de una dispensación lejana. Cuando eso se quiere hacer, entonces viene la confusión. Ahora mismo estamos en la dispensación de la gracia, y en esta dispensación lo que Dios quiere que hagamos está en los evangelios y está en las cartas apostólicas que fueron escritas, para que nosotros como iglesia sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para este tiempo. Especialmente el apóstol Pablo, que fue él mismo se denominaba el apóstol a los gentiles. Aquí le he dejado las 7 dispensaciones bíblicas. Ojalá que usted pueda memorizarla, analizarla, estudiarla, y lo más importante, abrir los ojos para que sepa en qué punto nos encontramos hoy. Y si tenemos que arreglar nuestras vidas, que lo hagamos con tiempo, porque ahora mismo estamos en la dispensación de las oportunidades, la gracia, favor inmerecido. No importa lo que tú hayas hecho, la gracia de Dios puede abrirte la puerta, perdonar tus pecados y prepararte para que pueda irte con el Señor.
Que Dios te bendiga y recuerda suscribirte al canal, compartir los videos y nosotros seguiremos llevándote esta bendita palabra de Dios, la única regla de fe y conducta que Dios nos ha dejado para prepararnos, tanto para vivir aquí como para llegar al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga.